Les habla el pastor Rogelio Aracena, aquí, de nuestra iglesia, en la cual estoy acompañado por Alejandro y por Juliano, el pequeño, pero ya próximo ingeniero. Nos alegramos mucho que este sermón, estas palabras van a llegar a ustedes a través de nuestra página web. Es bueno que ustedes sepan que estamos muy deseosos de que Dios sea con todos y cada uno de ustedes en estas circunstancias. Les invito a que oremos. Padre bueno, te queremos dar muchas gracias, porque independientemente de las circunstancias, sabemos que tú estás con nosotros. Sabemos, Señor, que esta situación por la que estamos pasando, sin duda alguna, traerá una gran bendición a nuestras vidas, puesto que de alguna manera hemos transformado la iglesia en el hogar como iglesia. Quizás lo que en la mentalidad de Dios era lo que más necesitábamos. Fortalecer la familia, ser el testimonio dentro de la familia y que esta familia fortalecida pueda comunicar la palabra de Dios, el camino de la fe a otros. Que el Señor nos bendiga en esta mañana. Amén. Hay un libro que me ha impresionado bastante. Y es un libro escrito por Beth Moore y se llama Cómo vivir por fe en su palabra. Es un libro sencillo, pero que toma las verdades de la palabra de Dios y las coloca fácilmente en nuestro entendimiento. El proyecto de ella, y es interesantísimo, es que recuperemos el concepto de la fe y que la vida cristiana es por fe. Y tenemos que mirar las circunstancias a través de los ojos de la fe y dar gracias también por fe. Sin duda alguna, tú y yo podemos estar seguros y muy protegidos por la mano de Dios. Podemos tener esa plena seguridad aún de que tenemos una herencia celestial que es la que nos espera. Pero a lo mejor todavía no comprendemos la realidad de todas las promesas que se nos han hecho. Satanás ha tratado toda clase de ardides para destruir tu vida, tu testimonio y tu fruto. ¿Acaso habremos de darle la satisfacción de que Él destruya nuestras vidas? ¿Por qué permitimos que Él nos deje caer en un desierto de derrota? Fijémonos bien, destruir tu vida. La vida sabemos que es lo más importante para nosotros. Ciertamente cuando Job de alguna manera fue atribulado por Satanás, Dios intervino y dijo, puedes tocar cualquier cosa de él, pero no puedes tocar su vida. Satanás intenta muchas veces tratar de demostrar que tiene pleno poder para destruir nuestra vida. Y lo va a tratar mientras nosotros tengamos vida en esta tierra, en este planeta. Quizás él tiene mucho más éxito cuando pretende destruir nuestro testimonio, puesto que muchas veces caemos, fallamos, y nuestro testimonio, en vez de ser una alabanza y un crédito para Dios, nos lleva a sentirnos humillados personalmente, resentidos con nosotros mismos y haciéndonos la pregunta, bueno, ¿cuándo podré evitar caer? Sin embargo, también Él, a través de esa manera, tratando de tocar nuestra vida, tratando de tocar nuestro testimonio, destruye lo más importante para Él. Destruye nuestro fruto. Porque nuestro fruto es lo que otros conocen acerca de Cristo.
Somos la imagen de lo que es Cristo. Somos la imagen del amor de Dios. Somos la imagen del poder de Dios. Y cuando ese fruto que hemos logrado, muchas veces con esfuerzo, con dedicación, Satanás lo destruye, haciéndonos una tremenda zancadilla en nuestra vida. Sin embargo, Dios tiene un límite a la acción de Satanás con nosotros. Pero hay algo que nosotros tenemos que hacer. Ahora, nosotros hemos recibido una herencia celestial. Y a veces pensamos que eso es lo único que podría importarnos, ya que nuestra vida terrenal es efímera, es pequeña, es corta y puede ser perdida en cualquier día y de cualquier manera. Ahora que estamos con esta amenaza del coronavirus, pensemos en Israel, el lugar donde vive el pueblo elegido, el pueblo escogido de Dios. Sin embargo, hay 500 personas contagiadas y afectadas. Conversaba de esto con una amiga con la cual trabajamos en la Cruzada Estudiantil como coordinadores. Ella tiene una hija viviendo en Israel y ella me contaba, son 500 personas ya las que están contagiadas por el virus. De manera entonces que todos podemos ser tocados. Para todos nosotros es necesaria la gracia y la protección de Dios. Partamos por afirmar algunas cosas. La fe es lo único que siempre cerrará la brecha entre nuestras creencias y la realidad. Fijémonos con detención en esta frase. La fe es lo único que siempre cerrará la brecha entre nuestras creencias y nuestra realidad. Es decir, una cosa es lo que podemos creer, discernir, plantear, hacer, y otra cosa son los resultados enfrentándonos a una realidad difícil. Mucha fe. La razón por la cual nuestra fe actual es un sistema que no funciona es que hay muchos sistemas, hay poca fe. Hay muchos planes para hacer las cosas. Hay mucho deseo de hacer las cosas. Deseamos hacer muchas cosas, pero parece que nos movemos solamente en nuestras limitadas capacidades y nuestra limitada visión de la vida. Por eso entonces pareciera que no hay fe. Y cuando definimos la fe es creer que lo que Dios dice es mucho más cierto que lo que yo digo y lo que yo creo. Pero no es cierto que muchas veces la realidad, cuando es difícil, cuando es dura, nos atemoriza y muchas veces nuestra conciencia de fe se debilita. Y a veces, por la tremenda influencia que se ejerce sobre nosotros, a veces en nuestras propias familias. Por eso, qué bueno que hoy día el hogar se ha transformado en una iglesia. Y en este proyecto es bueno que sepamos que los varones están recibiendo mensajes, aliento. La célula de varones está proyectándose en aquellos varones que han pasado por nuestras reuniones y estamos en contacto con ellos. Las damas de la tarde están también recibiendo mensajes de parte de su directora, la señora Eugenia, y también las damas de la noche, dirigidas por Jenit, por Mónica y por Claudia Díaz. Eso nos ha llevado a comenzar una mejor comunicación. Y más aún ahora, en esta mañana de domingo, en que nos encontramos todos. Lo que tú y yo necesitamos es una fe renovada en nuestro sistema. ¿Qué significa eso? Posiblemente los planes no están mal hechos. Quizás el proyecto puede alcanzar una buena meta. Pero hay que poner allí algo más fuerte que el simple deseo.
A veces nos dejamos llevar por frases como estas: crea profundamente, crea sinceramente, no deje de creer y lo que usted cree sucederá. Esa es una antigua filosofía pseudo-cristiana llamada la actitud mental positiva. La fe es muchas veces tomar una decisión cuando todo a tu lado está oscuro. Así pasó con el apóstol Pedro. Estaba en la barca, vio a Jesús caminando sobre el agua y le dijo: Señor, si eres tú, yo quiero ir allí donde tú estás. Era un buen proyecto, demostrarse a sí mismo que podía estar al lado de Jesús y caminando sobre el agua. Lo pensó, no crean que no, lo pensó y lo dijo. No fue algo sin pensar. Y Jesús le dijo: ven, acércate a mí. Y Pedro con toda firmeza puso su pie en el agua y se dio cuenta que podía estar sobre el agua. Entonces dijo: bueno, ahora puedo caminar también. Y comenzó a caminar hacia Jesús y se fue hundiendo poco a poco. En la medida que se hundía, imploró a Jesús fuertemente, con gran voz: Señor, sálvame. Y Jesús extendió su mano y le levantó y lo mantuvo sobre el agua al lado de él. Y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dejaste de creer? No era que Pedro no tenía fe, pero Jesús le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dejaste de creer? ¿Por qué dejaste de alimentar tu fe? Cuando pusiste el primer pie sobre el agua, ¿no te hundiste? Y te sentiste de pie sobre el agua. Tu fe debió haber crecido en ese momento al ver que había un respaldo de parte mía. Algo así nos pasa muchas veces con nuestros proyectos y nuestros planes. A veces ese deseo, esa fe pequeña, no es capaz de resistir el embate duro. Por eso que la fe muchas veces tiene que funcionar en la oscuridad, en la impotencia, donde dejamos todo el recurso en las manos del Señor. La fe es lo único que siempre cerrará la brecha entre nuestras creencias y nuestra realidad. Por lo tanto, necesitamos explorar qué es lo que Dios vitalmente nos habla acerca de la fe. En ambos testamentos resultaría difícil encontrar una prioridad más constante de parte de Dios para su pueblo. Creo que a través de nuestro viaje, sin duda alguna, pues del Antiguo Testamento, esta escritura nos va a revelar que para Dios no hay nada más importante que nuestra fe. Sí, el amor es el mayor mandamiento, pero cualquiera de nosotros que haya aceptado el gigantesco desafío del amor bíblico. El amor bíblico es un tremendo desafío. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Qué tremendo desafío. Ahora, si el amor es el mayor mandamiento, pero cualquiera de nosotros que haya aceptado el gigantesco desafío del amor bíblico en circunstancias difíciles, puede dar testimonio que la obediencia requirió mucha fe. Dios no es el único que decide el orden de prioridad en cuanto al tema de nuestra fe. ¿Qué hace Satanás por su lado? Él no tiene objetivo más grande en nuestra vida que debilitar nuestra fe, que hacernos creer que Dios no es lo suficientemente poderoso, lo suficientemente capaz, y más aún, que no está suficientemente interesado en nosotros. Y nos hace pensar, pero mira, en una población mundial de 7.200 millones de personas, ¿tú crees que Dios tiene tiempo en todas sus ocupaciones de poner su mirada en ti? Sin lugar a dudas,
Esto nos hace pensar que aunque Satanás no puede competir con Dios, es un enemigo demasiado grande para nuestra vida y yo no puedo pelear con él cabeza a cabeza o mano a mano. Somos como dos boxeadores que no tenemos el mismo peso, no estamos en la misma categoría. Necesitamos un refuerzo, necesitamos algo que nos respalde. No es una coincidencia que Dios y el diablo concentren la atención en nuestra fe, ya que es mucho lo que está en juego. Consideremos dos cuestiones que son vitales actualmente en juego y luego comentaremos otras más adelante. En Apocalipsis 4, capítulo 11, dice lo siguiente. Sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11:6. Esa es una razón por la cual nos convendría aceptar los desafíos de la fe como una realidad de esta vida. En vez de sorprendernos o incluso pensar que es injusto cuando llegan, Dios los trae a nuestra vida para que nuestra fe se edifique, para que nuestra fe sea cada vez más sólida. Imagínense ustedes, aún en medio del ataque, aún en medio del problema, recordar lo que dice Apocalipsis 4:11, porque tú creaste todas las cosas, por tu voluntad existen y fueron creadas. Aún Satanás es un ente creado. Por lo tanto, responde a la voluntad de Dios. Ahora, nuestra fe es edificada a través de los problemas. Yo le doy gracias a Dios por esta situación que estamos viviendo hoy. Hay algunas personas que les encanta ver las estadísticas mundiales de cómo va el coronavirus. Y realmente las estadísticas en ninguna manera son satisfactorias. Cuando recordamos un informe que nos llegó de España por un periodista español reconocido. Este periodista español nos decía que los infectados en España quizás todavía no se sabe completamente cuál es su número, pero sí se sabe que ya hay bastantes muertos, que la situación continúa en forma negativa. Y hay algo que ellos dijeron que es muy importante para nosotros en Colombia. Ellos dijeron, ustedes comenzaron tarde, pero nosotros comenzamos muy tarde. ¿Qué diferencia? Colombia comenzó tarde a enfrentar. España comenzó muy tarde. Es casi decir, no tenemos salida fácil. Así sucede también a lo mejor con nuestra fe. A lo mejor a veces Satanás nos dice, comenzaste muy tarde a tomar la fe en serio. Comenzaste muy tarde a darte cuenta que Dios es el Dios poderoso del universo. Comenzaste muy tarde. Y puede aún convencernos de que Dios ya no tiene confianza en nosotros, que perdió nuestra confianza porque vio que fallamos muchas veces en la fe. Sin embargo, eso es falso. Dios es un Dios perdonador, es un Dios que levanta, es un Dios que restaura. El nombre que se le dio a David, un hombre conforme al corazón de Dios, no fue por su conducta, no fue por sus fallas, fue por su actuar en fe cuando estuvo en el peor problema de su vida. Y en el Salmo 33, 34, manifestó su confianza en Dios a pesar del pecado que él había cometido. Es la gran diferencia entre Judas y Pedro. Judas se arrepintió.
Revisó todo lo que había sucedido en los 3 años con Jesús y reconoció que había fallado miserablemente. Lloró por su pecado. Y fue a devolver el dinero que había recibido. No le fue recibido. Y esto ahondó su culpa. Y la ahondó de tal manera que él se suicidó. ¿Por qué? No tuvo la suficiente confianza, no tuvo la suficiente fe para creer que el Señor podría perdonarle. Esa fue la diferencia con Pedro. Y seguramente, si Judas lo hubiera hecho de ir a hablar con Jesús, él le hubiera dicho, no tenías por qué tomar ese lugar. En toda la palabra de Dios no dice que Judas, el nombre Judas, significaba que ese era el hombre que tenía que traicionar. La Biblia dice uno de ellos, uno de los que está con él, uno de los que mete su mano en mi plato, dijo Jesús. Y Judas estuvo dispuesto. Uno dice, yo nunca voy a ser como Judas. Nunca llegaré a ese lugar. Pero cuando vamos debilitados en nuestra fe, cuando comenzamos a fracasar en nuestra fe, y el enemigo comienza a hacer los planes nuestros, el enemigo comienza a poner las metas para nuestra vida, y el enemigo comienza a inducirnos a ir lejos de Dios, de dejar de confiar en Él. Es muy fácil que también nosotros tengamos un papel no muy agradable delante del Señor. ¿Cómo mantenernos en la fe? La Biblia dice, la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La fe no se basa en creencias. Por eso que decíamos que muchas veces hay una gran diferencia entre nuestras creencias y la realidad. Creemos en Dios, el diablo también cree. Y no solo cree, se asusta, tiembla. La fe no solo es asunto de creencias. La fe es asunto de obediencia. Es en ese sentido que confirmamos nuestra fe, en que hacemos lo que Dios dice. Josué tenía mucha fe. Josué estuvo dispuesto a acompañar a Moisés en todo lo que a Moisés le tocó hacer. Él era una especie de hombre de confianza, hombre de seguridad de Moisés. Fue el único que le acompañó a los pies del monte Sinaí. Sin embargo, cuando Josué tuvo que tomar el segundo lugar, al ya no estar ausente Moisés, y habla con Dios, Dios le dice, mira, yo sé que tú tienes fe. Has visto mi poder. Has visto las grandes cosas que yo he hecho. Fuiste testigo de todas las plagas que mandé sobre Egipto y fuiste testigo de cómo salieron libres de Egipto. Pero una cosa te la recomiendo, y allí en el capítulo 1 se la remarca 2 veces. No dejes de tomar la ley y creerla como Moisés lo hizo. En otras palabras, la base de la fe es lo que Dios ha dicho en su palabra. La base de la fe es creer que lo que Dios dice es más cierto que lo que tú o yo decimos o creemos. Ahora, si aplicamos esto a la situación que estamos viviendo, en la Biblia dice muy claro. Si tú caminas en fe conmigo, si tú eres obediente a mi palabra, no enviaré ninguna plaga de las que envié sobre los egipcios, sobre ti. ¿Qué significa eso? Que si así como el pueblo de Israel siguió las instrucciones de Moisés, y si nosotros seguimos las instrucciones que hay en la palabra de Dios, como lo dice en Romanos 13, ese es un gran pasaje de la fe. No hay autoridad sino
las que han sido puestas por Dios. Y estas han sido establecidas y llevan espada al cinto para hacer justicia y para castigar al malo. En otras palabras, tenemos que obedecer y respetar las instrucciones que la autoridad que Dios ha puesto en nuestro país da. Ahora, ¿por qué razón hemos tenido problemas en Cali? ¿Por qué razón hubo dificultades en los acuerdos en cuanto a las normas entre el presidente, la gobernadora y aún nuestro alcalde? La culpa no fue de ellos. No era porque ellos estaban desconectados en lo que querían hacer. Y razón tuvo la gobernadora ese lunes en la mañana de levantarse totalmente enojada por lo que había sucedido en la ciudad. Parecía que la ciudad de Cali, el domingo pasado en la noche, era una ciudad en la cual no había ningún problema y la gente podía divertirse, llenar las discotecas, llenar los bares, llenar los lugares donde se vendía licor en la calle. No había ningún problema. Lo mismo sucedió en Cartagena y algo de eso en Barranquilla. ¿Cuál fue la reacción de la autoridad? Hacer las normas más difíciles, hacer las normas más duras. Y si nosotros lo miramos esto en la fe bíblica, debemos reconocer, respetar y obedecer las autoridades. Es increíble. Cuando usted mira lo que pasó en España, cuando mira lo que pasó en Italia, cuando mira lo que pasó en Francia, lo que está pasando en Canadá, en que un muchacho que conocemos, que tiene una beca ya aprobada para irse a Canadá y ya tenía listo pasaje y todo, la situación en Canadá se volvió increíblemente difícil a causa de la desobediencia de la gente a las normas, y le dijeron, no puede venirse hasta que esta situación no pase. La fe es obediencia. La fe es obediencia. Obediencia a lo que Dios ha establecido para nosotros. Lo hizo con los judíos en el Antiguo Testamento. Les dio la ley. Un completo conjunto de normas para bendición, cuidado del pueblo judío. Y cuando fue entregada la ley, Moisés dijo de parte de Dios, esta es la ley de Jehová para vosotros, haz esto, hagan esto y vivirán. Porque el fracaso del pueblo judío en el Antiguo Testamento fue un fracaso en la fe. No obedecieron, no confiaron en que ceñirse al ordenado por Dios era garantía de éxito. Exactamente lo mismo en nosotros. Y lo dice el Señor en Juan capítulo 15. Si ustedes obedecen mis mandamientos, si ustedes siguen mis mandamientos, si ustedes obedecen mis palabras, que es vivir en la fe del Señor Jesucristo, todo lo que pidáis os será hecho. La fe y la obediencia son dos elementos que van de la mano. Ahora, al poner dos pasajes de la Biblia frente a nosotros, Apocalipsis 4:11, podría parafrasearse de la siguiente manera, tomando como base algunas traducciones de la Biblia al inglés. Tú has creado todas las cosas y para placer tuyo existen y fueron creadas. Esto añade una nueva dimensión al placer de Dios cuando ponemos en ejercicio nuestra fe. Al poner estos dos pasajes de la Escritura lado a lado, inferimos que el propósito fundamental de nuestra existencia es agradar a Dios. Por lo tanto, si no ponemos a obrar nuestra fe
la cual es obediencia a su palabra y a su mandamiento, nunca cumpliríamos con nuestra razón de ser. Nuestra razón de ser es dar alegría a Dios. Reconocer que hemos sido creados para sus planes. Reconocer que viviendo en su compañía y dirección, alcanzamos la meta de la felicidad. Ahora, si aún no has establecido una relación de verdadera fe con Dios, el concepto de vivir toda tu vida para agradar a Dios puede incomodarte, e incluso a lo mejor ofenderte. Sería entendible porque yo también he batallado grandes cuestiones de fe en todas las dimensiones relacionadas con la vida. Yo también he comprobado como tú que los hombres, hablo en sentido genérico, hombres y mujeres, que los hombres no somos siempre dignos de confianza. Pero en nuestra relación Dios nunca ha dejado de cumplir lo prometido a pesar de todo. Creo que tú también comprobarás que Él es totalmente digno de confianza. Dios está de nuestro lado, estimado hermano y hermana. Hasta sus mandamientos son para nuestra seguridad, nuestra libertad y nuestra bendición. Ahora sí, Dios nos llama a rendirle el altar, al altar de su divina voluntad, nuestras metas y nuestra agenda de actividades. Sin embargo, en Romanos capítulo 12, versículo 2, nos recuerda que la voluntad de Dios, fíjate, la voluntad de Dios para nosotros es buena, agradable y perfectamente idónea. Se ha hablado mucho sobre el coronavirus. Hemos escuchado, por ejemplo, que en Estados Unidos están probando una vacuna. Israel anunció ya hace casi 2 semanas o 3 semanas que habían descubierto una vacuna. Pero muchos biólogos, infectólogos y especialistas en el tema nos hablan de que no se trata de una vacuna para el coronavirus, sino más bien de nuestra obediencia, nuestro aislamiento, el cumplir los protocolos que se nos piden, el dejar de saludarnos con la mano, no tocarnos realmente, volvernos un poquito orientales. Y nuestro saludo tiene que ser arigato. Ese debe ser nuestro saludo. Ahora, en este sentido, podríamos llegar a decir que esta voluntad de Dios para nosotros parece que no es tan buena, no es tan agradable y no es tan perfectamente idónea. ¿Cómo va a ser así? Vamos a los supermercados, los encontramos demasiado llenos y ya vemos que están bastante vacíos y que lo que necesitamos no lo podemos comprar. Nos asusta ver que los precios de los alimentos han subido. Y decimos, estamos a punto de entrar en una catástrofe. Ya algunos están hablando de un decaimiento económico a nivel mundial. ¿Y dónde está nuestra fe? Nuestra fe descansa no en lo que piensa un economista, aunque sí debemos tomarlo en cuenta. Pero finalmente nuestra fe descansa en aquel Dios amoroso, paternal, que nos dice al justo, al creyente, jamás le faltará el agua y el pan. Y esos conceptos del agua y el pan no significan otra cosa que los recursos básicos. En otras palabras, Dios jamás dejará tu nevera vacía. Dios no dejará jamás tu bolsillo vacío. Dios no dejará jamás tu familia en necesidad y tu hogar será perfectamente cuidado. Pero hay algo que tienes que hacer. Y otra vez tiene que ver con la fe. Imagínate al pueblo de Israel acostumbrado a que la sangre de los corderos siempre quedaba en el altar del sacrificio.
Eso era todo. Una vez que ellos ponían sus manos sobre el sacrificio y traspasaban sus pecados al sacrificio y su pecado quedaba cubierto. Y ahora viene la instrucción de Moisés. Vamos a aplicar la sangre de los corderos no como parte de un sacrificio, sino como parte de un decreto de liberación y de vida. Y vino la orden de usar esa sangre en los dinteles de las puertas. Y la promesa de Moisés fue: la pestilencia, la muerte, no entrará en aquella casa porque será respetada. Hoy estamos en el aislamiento. Pareciera que estamos lejos de todo problema o peligro de contaminación. Pero hemos sugerido, querido hermano y hermana, toma aceite, toma un algodón, mójalo en ese aceite. Y que tu esposo y tu esposa unjan los dinteles de la puerta. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo. En ese sentido, estamos recordando aquella promesa de Dios cumplida en el Antiguo Testamento, pero también ofrecida para hoy, nosotros. Recuerda, ninguna de las plagas que yo traje sobre Egipto la voy a traer sobre ti si tú caminas como debes caminar. ¿Y cómo debemos caminar? En fe. Sus mandamientos, en el Antiguo Testamento incluso, son para nuestra seguridad, nuestra libertad y nuestra bendición. Si tú examinas los 10 mandamientos, buscan eso, nuestra bendición. No robarás. ¿Qué sucede cuando te sorprenden robando? Tu vida puede terminar. No adulterarás. ¿Qué sucede cuando violas la fidelidad de tu esposa y tomas una mujer que no es tuya y puede venir el dueño de la otra y te acaba? No son prohibiciones, simplemente es un manual de seguridad. Los 10 mandamientos son un manual de seguridad. Y aún así también Romanos 12:2 nos recuerda que la voluntad de Dios para nosotras, repetimos, es buena, agradable y perfecta. Estamos viviendo unos días de temor. Estamos viviendo unos días donde nos sentimos quizás cansados, preguntándonos, bueno, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Cuánto va a durar esto? Estar aislado 1 o 2 días en la casa puede llegar a ser agradable, pero llegar a estar hasta fines del mes de abril. Y estoy hablando como un hombre que tiene más de 70 años que va a tener que cumplir ese protocolo. No creas que por mi forma de ser no me ha molestado tener que estar aislado en mi casa. Pero me he dado cuenta que es un tiempo donde puedo estar más a solas con Dios, fortalecer mi fe, leer más la palabra de Dios, aprovechar de muchos libros que no los he podido leer completo o si los he leído, volver a leerlos otra vez. Y eso prueba que todas las cosas ayudan a bien. La fe, mi querido hermano, es obediencia. Ahora, los frutos de la obediencia son los frutos de la fe. Esta experiencia que vamos a tener en que nuestros hogares se han transformado en la pequeña iglesia. Y si tú vives en algún lugar, en un condominio, o tienes un WhatsApp disponible, toma los mensajes que recibas de parte de la iglesia y reenvíalos. No seas egoísta. ¿No sabes que de pronto ese WhatsApp que tú mandes a una persona que piensa que no lo va a recibir sea una respuesta para la aflicción en que se encuentra?
todas las cosas ayudan a bien. Vamos a orar los unos por los otros. Vamos a mantenernos en comunicación virtual. Y estoy seguro que saldremos repotenciados de este tiempo y de esta situación. Y vamos a entender una cosa, que el amor y la protección de Dios nos vamos a mover, a servirle más, a dar fruto, a comunicar todo lo que Él nos ha entregado en tantos años de escuchar de la Biblia. Llegó el momento de trabajar. Y allí está el WhatsApp para hacerlo. Allí está el teléfono. Hoy día, nuestra ciudad Cali se mueve en el pánico, aunque hay otros que no obedecen la autoridad. A pesar de todo, van a salir, van a romper el toque de queda. Pero si hay consecuencias, no podrán decir que Dios, que habla a través de la autoridad, les dio el consejo que se necesitaba. Aislamiento. Hermanos, doy gracias a Dios por este tiempo que hemos tenido. También doy muchas gracias por el interés de varios de ustedes que han llamado a pedir si por favor nosotros podemos hacerles llegar el número de la cuenta de la iglesia en el banco, porque quieren dejar sus diezmos y sus ofrendas. Desde ya, en nombre de la iglesia, agradezco que deseen ustedes cumplir con aquello que el Señor nos ha dado. Como la promesa que hizo Jacob para llamarse luego Israel: de todo lo que tú me des, si tú vas conmigo y si tú me proteges, te daré a ti lo que corresponde, el diezmo. Padre bueno, gracias por esta mañana. Gracias porque nos unimos, Señor, a través de esta cadena virtual. Pero gracias porque tu Espíritu Santo es el que permite que esto sea así. Agradecemos que nos has hecho ver la iglesia en una dimensión diferente. Nuestro hogar como iglesia. Quizás algo que deseábamos por mucho tiempo, que nuestro hogar llegara a transformarse en algo parecido, donde hubiera un mensaje, oración, cuidado y seguridad ahí con la familia. Gracias, Señor, porque tú lo has permitido. Padre bueno, queremos darte gracias. Queremos aprender a caminar verdaderamente en la fe y entender que esta no es otra cosa que la obediencia a tu palabra. Gracias, Señor, porque aquellas órdenes o mandamientos tuyos que nos son agradables y fáciles de hacer. Pero muchas más gracias cuando nos pide aquello que nos parece imposible, pero que se vuelve posible cuando confiamos en que tú estás con nosotros. Gracias por la promesa que has hecho. He aquí yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y ahora, que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sea con todos nosotros. Amén y amén. Y decimos, gloria a Dios.